Pues vamos a empezar con una oración, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de aprendizaje. Gracias porque sabemos que nos has dado corazones dispuestos a servirte. Gracias por las personas que se están discipulando, Señor, también por mis hermanos que están ya algunos discipulando, Señor. Te pedimos que les uses, que les des sabiduría, Señor. Y Señor, en esta mañana también que nos des entendimiento en este tema que es muy importante, que es la oración, que nos ayudes a estar atentos, Señor, a ponerlo en práctica y también a promoverlo con los demás hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la oración. Dice motivando la oración bíblica. Y la clase pasada hablamos de la importancia del estudio de la Biblia. En ese mismo sentido, la semana pasada dijimos que era importante que en nuestro estudio de la Biblia también oráramos la Biblia. Es decir, aquella porción bíblica que nosotros estudiamos diariamente o regularmente, no solamente quedará en una lectura, sino en una meditación y en una oración. Es decir, que podamos a través de nuestra oración exaltar a Dios como fue revelado en ese pasaje, pedir a Dios conforme el pasaje nos enseña, ¿no? Agradecer a Dios por lo que nos ha revelado en ese pasaje. Y bueno, eso realmente nos ayuda mucho a nosotros a poder también ejercitar y encontrar estas aplicaciones de la Biblia hacia nuestra vida. Entonces hoy vamos a ver motivando la oración bíblica y lo vamos a ver como esta disciplina espiritual que nosotros tenemos que ejercitar, pero también esta disciplina espiritual que nosotros tenemos que promover con las personas que estamos discipulando, así como también la lectura de la Biblia. Entonces dice aquí, hoy vamos a hablar acerca de, número 1, la importancia de la oración, número 2, ayudar a otros a orar regular y fielmente, y número 3, motivar a otros a orar de manera efectiva y según la voluntad de Dios. Número 4, ayudar a otros a entender cómo Dios responde a las oraciones. El punto número 1 dice la oración en el discipulado y vamos a ir todos a Lucas 11. Lucas 11, versículo 1 y 2. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 1, por favor? Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Okay. Dice este primer punto, motivar a la oración a través del ejemplo. Vemos que los discípulos de Jesús se acercaron a Él cuando lo vieron orar, ¿no? Entonces, nosotros debemos también de ser ejemplo debemos de ser ejemplo de oración. Y esto no significa que tratemos de orar en público y que las personas escuchen nuestras oraciones, sino que al menos en los tiempos en los que nosotros estamos teniendo con las personas que estamos discipulando, busquemos orar por ellos, les enseñemos a través de nuestro ejemplo que, no sé, si vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar para pedir iluminación al Señor, si vamos a consumir algún alimento, vamos a orar para agradecer al Señor, ¿no? Si hay alguna necesidad, si la persona te presenta alguna necesidad, tú vas a tomar la iniciativa y orar por esa necesidad, ¿no? Entonces, esta parte del ejemplo es eso, es que las personas puedan ver que en toda nuestra vida la oración está impregnada, ¿no? Y lo hacemos como un acto rutinario y cotidiano y no como un acto solamente en ocasiones especiales, ¿no? Y ¿alguien me ayuda con el versículo 2? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, y este punto nos dice que motivemos a otros a la oración a través de la instrucción. Es decir, nosotros el día de hoy vamos a ver algunas instrucciones o alguna enseñanza de cómo orar. No es todo lo que hay, realmente la Biblia es muy amplia en el tema de la oración, pero es importante que nosotros podamos instruir a las personas en cómo orar. Hay un libro que de hecho lo estuve buscando, si alguno de ustedes lo llega a encontrar, ese libro es una gran joya. Se llama
Un llamamiento a la renovación espiritual, es de D.A. Carson. Solamente lo vi. Un llamamiento a la renovación espiritual, de D.A. Carson, así se escribe, D.A. Carson. Ajá. Este autor, bueno, la verdad es que este autor es muy bueno en temas de teología, de enseñanza, de instrucción. Y específicamente, este libro lo recomiendan mucho. Este libro lo recomiendan mucho justo para este tema de la oración, pero igual si lo podemos conseguir es muy bueno. También les recomiendo los miércoles, estamos estudiando sobre la oración, algunas oraciones bíblicas, algunas oraciones que encontramos no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, y cómo estas oraciones de algunos personajes bíblicos nos ayudan a entender cómo debe ser nuestra oración. Entonces, realmente instrucción vamos a tener nosotros referente a la oración, y también instrucción nosotros vamos a poder dar referente a la instrucción. Algo que yo les recomiendo mucho para que ustedes todo lo que aprendemos aquí lo puedan enseñar a otros, es que hagan anotaciones, tengan una libreta y hagan anotaciones. Hace 15 días que me invitaron a predicar allí en Jutepec, me asombró mucho cómo cuando empezó la predicación, así toda la iglesia sacó su libreta y todo el tiempo, mientras estuvo la predicación, estuvieron anotando. Eso te ayuda un buen a recordar y a compartir, ¿no? Porque a veces nada más nos quedamos con lo que escuchamos o no ejercitamos como este músculo en nuestro cerebro de poder captar las ideas principales, anotarlas, ¿no? Y después enseñarlas. La verdad es que eso ayuda mucho y se los recomiendo. Entonces el punto número 1, la oración en el discipulado. El punto número 2 dice ayudando a otros a orar regular y fielmente. Y aquí tenemos algunos consejos que los vamos a ver de forma muy rápida. Planifica orar. Yo sé que a todos se nos puede dificultar tomar tiempos de oración. Sé que a todos se nos puede dificultar esto, pero lo que algunos autores recomiendan es que nosotros planifiquemos el tiempo de oración. Es decir, así como nosotros planificamos ver a las personas, reunirnos con las personas, así como agendamos citas para cualquier situación, cita médica, no sé, nos vamos a ver con un familiar, con un vecino, con un amigo, o sea, así como planificamos gran parte de nuestros días, planifiquemos también orar. Entonces planifiquemos, hoy voy a orar en tal horario, 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no? Planifiquemos y tratemos de respetar esa planificación. Maneras de evitar la desviación mental. Bueno, también algunos autores mencionan que aunque nosotros estemos solos, tratemos de orar en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando oramos mentalmente, por así decirlo, pues nuestras mentes divagan de repente, ¿no? De repente estamos orando y de repente ya estamos pensando en otra cosa, en lo que voy a hacer al rato, lo que voy a hacer mañana, lo que no hice ese día, ¿no? Entonces, tratemos de orar en voz alta. Esto ayuda bastante. Ora con otro cristiano. De igual manera, esto es un hábito que no solamente te va a edificar a ti, sino va a edificar a otros. Orar con otro cristiano. Reunirte para orar por peticiones, acciones de gracias, por ejemplo en los discipulados que vamos a estar teniendo. Mantén un registro de las oraciones y las respuestas. Esto es algo que a mí me gustaría hacer y que siempre que lo escucho digo, me gustaría hacerlo, pero que la verdad es que no lo he hecho, como tener una libreta donde anotes las peticiones, pero no solamente tus peticiones, sino las peticiones de las personas, de tu familia, de tus amigos, ¿no? Y como un diario, le llaman diario de oración, donde no solamente tú vas a anotar todo esto, sino vas a anotar las respuestas que Dios está dando a estas peticiones, ¿no? Esto ayuda mucho y yo he escuchado que muchos consejeros bíblicos recomiendan hacer esto en casi todas las situaciones donde aconsejan. Y ora hasta que ores.
¿Por qué el autor menciona esto? Por lo que les decía, ¿no? A veces pensamos o creemos estar orando y de repente ya estamos haciendo otra cosa o estamos pensando en otra cosa. O tenemos como un tiempo de oración, pero nuestra mente está cargada y está pensando en otra cosa que ni siquiera comenzamos a orar, comenzamos a repetir algunas palabras nada más, o no podemos concentrarnos para orar. Bueno, lo que el autor dice es que ora hasta que ores, o sea, mantente ahí en ese tiempo, hasta que te relajes, hasta que te concentres, hasta que puedas tener ese tiempo de oración. Y el punto número 3 lo vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio como el que hicimos la semana pasada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El último punto no lo vamos a hacer ahorita. Es el punto número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nos vamos a dividir por mesas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a través del texto, vamos a escribir cómo nosotros podemos contrarrestar lo que dice ahí. Por ejemplo, estoy muy ocupado para orar. ¿Cómo me ayuda Lucas 10, 38 al 42 para erradicar esta excusa? ¿Ok? Y después lo vamos a presentar como la semana pasada. Aquí adelante, los equipos van a pasar. Allá es el equipo 1, ¿verdad? Sí. El equipo 1 va a ser el ejercicio 1 y 2. Y el equipo 2 va a ser el ejercicio 3 y 4. Y yo voy a hacer el 5. Empezamos entonces con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sufrir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, la pregunta, el punto dice: estoy muy ocupado para orar. ¿Sí? Y aquí tú me dices que yo aconseje a alguien que me dice esto, cómo resolver esta situación. Hay muchas formas de resolver esta situación. Hace un rato tú decías, ¿no? Agendar, por ejemplo, un tiempo. De aquí en adelante yo voy a tomar un tiempo para levantarme a tal hora más temprano. Yo he aconsejado a algunas personas y les he dicho, pues si te levantas a las 7, pues párate cuarto para las 7 o recorre tu tiempo. Pero por ahí algunas personas me dicen, no, pues es que alguien me decía, yo me paro a las 3:30 y me duermo a las 10. O sea, no tengo un tiempo, ¿no? Y conversando con los hermanos, concluíamos que a veces las personas no tienen suficiente confianza en Dios y su fuerza es, o más bien, ellos confían en sus fuerzas y en sus habilidades y por eso es que siempre están apurados, ¿no? Y tienen que cumplir con sus parámetros. Hablábamos acerca de que también con respecto a la lectura era una cuestión más de cultura y de costumbre recibir y tratar de agasajar, decía el hermano, a los que venían. Pero concluimos que era importante confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas, y es por eso que nosotros debemos de esforzarnos por pensar que primero, como dice Mateo 6:33, primero vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y esto aplica en nosotros, ¿no? Que debemos de pensar que es más importante, como María lo hizo, escuchar las enseñanzas del Señor y pasar tiempo con Él antes de resolver cualquier otra situación, y Dios ahí nos va a dar la solución en muchas otras cosas. Sí. Gracias, hermana, muchas gracias. ¿Quién sigue? A ver, dice Lucas 18, del 2 al 8. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, nos estábamos cuestionando por qué aquí utilizaba ese pasaje cuando dices, cuando la excusa es estoy muy frío espiritualmente para orar, porque no le encontramos mucha relación, ya que aquí el que se muestra frío pues es el juez, ¿no? El juez muestra precisamente una postura de desarraigo y total contraposición para con el Señor y para con los hombres. Pero bueno, lo que yo podría sacar de aquí es que la actitud de la viuda básicamente fue de persistencia, ¿no? Es lo que el texto indica, que la viuda estaba de continuo pidiendo al juez que le hiciera justicia. Y el juez, aunque evidentemente aquí estamos hablando de un hombre malvado, aún así le cumplió, ¿no? Por motivos inadecuados, pero lo hizo. Entonces el Señor Jesucristo lo que dice pues es, básicamente, si que es un hombre malo, se le cumplió a la viuda, ¿quién no será el Señor? Dice que Él no responderá las peticiones de sus escogidos que claman día y noche. Entonces básicamente es eso, tener esta certeza, confianza de que el Señor va a cumplir las peticiones, claro, siempre y cuando se supediten a su voluntad, ¿no? Eso es lo que está, ahora sí que como principio de todo cristiano. Nosotros pedimos y clamamos, pero al final del día el Señor soberano cumple su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que es mejor que lo que nosotros podríamos pensar o suponer. Sí, gracias, Fer. Este tema de perseverar o persistir en la oración, bueno, está marcado al final también, pero bueno, lo que Fer menciona es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos que nosotros persistir en la oración y también tenemos que animar a otros, sobre todo las personas que seguramente vamos a discipular o no practican la oración o comienzan a practicarlo y van a encontrar respuestas como respuestas negativas de parte de Dios, pero también como van a encontrar a un Dios que nos da una respuesta en el momento que ellos quieren, ¿no? Y aquí es donde nos ayuda justo este pasaje a ver sobre la perseverancia o la persistencia en la oración. Y creo que sigue el de Josué, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dice el texto? No siento necesidad de orar. Ok, no siento necesidad de orar. Bueno, yo estuve leyendo Josué 9. ¿Qué es lo que pasa aquí con Josué? El pueblo de Israel está leyendo la ley y lo que Dios les ha dado, y otros reyes de las ciudades vecinas están escuchando esta ley. Y Dios ha llamado al pueblo a exterminar a las naciones que están alrededor, porque ese territorio les pertenece a ellos. Entonces Dios les llama a eso, ellos proclaman eso y los reyes de las otras naciones escuchan. Y Gabaón, específicamente el rey de Gabaón, hace un plan, o los gabaonitas hacen un plan y se acercan a Israel diciendo que ellos vienen de muy lejano, de un lugar muy lejano. ¿Por qué? Porque Dios en sus instrucciones les dice que solamente acaben con las naciones que están alrededor y que aquellas naciones que están más lejos no les hagan nada. Entonces ellos hacen un plan, se visten de ropas viejas, empiezan a cargar en sus... No sé realmente cómo se llaman los artefactos que utilizan para cargar cosas, pero empiezan a guardar pan viejo, pan enlamado, y se presentan ante Israel diciendo que vienen de un lugar muy lejano y que los dejen estar con ellos. Lo que hace Josué en el versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. O sea, ellos no consultaron a Jehová referente a esta decisión que hicieron. Al final ellos se dan cuenta que eran los gabaonitas, ¿no? Pero finalmente aquí lo que nos enseña es que a Israel y a Josué no consultaron a Dios en esta decisión que ellos tomaron de aceptar que este pueblo viniera con ellos, conviviera con ellos
y estuviera con ellos, ¿no? Entonces, ellos no consultaron al Señor y pues nosotros tenemos la necesidad de siempre consultar a Dios en todas nuestras decisiones. ¿Está? Nosotros vamos a hablar de estoy muy amargado para orar y está en Mateo 6 del 14 al 15, el cual dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y creo que este versículo y este tema es muy bueno para que nosotros pudiéramos incluso hablar del Evangelio, sobre aquel perdón que el Señor nos ha dado, aunque nosotros no lo merecemos, y poder explicarle esto a la persona, ¿no? De cómo es que nosotros debemos de perdonar como el Señor también ha perdonado a cada uno de nosotros, entendiendo que siempre vamos a pasar aflicciones y no todos vamos a ser perfectos. Las personas nos van a ofender así como nosotros también vamos a ofender a las personas, ¿no? Entonces creo que este versículo puede ayudar mucho para primeramente hablar sobre el Evangelio, de la obra de Cristo en nosotros y de cómo es que esto nos debe de motivar y nos debe de llamar a que nosotros perdonemos, porque en el versículo dice que Dios va a recompensar a un corazón perdonador, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Dice el último: Dios parece no responder cuando oro. Este lo vamos a dejar al final, ¿va? Tenemos aquí el punto número 4, dice motivando a otros a orar efectivamente, y dice ora para la gloria de Dios. Una oración eficaz es una oración que se centra en la gloria de Dios. A lo mejor quienes estuvieron el miércoles, no el miércoles pasado, sino el antepasado, prediqué Éxodo 14 y cómo el plan de Dios para la liberación de Israel a Egipto es que Él sea glorificado en todo lo que Israel va a vivir. Entonces, Dios permite que Israel sea acorralado por los egipcios, ¿por qué? Para que su nombre sea glorificado y para que los egipcios puedan ver que Jehová es el único Dios verdadero, ¿no? Entonces, Dios se glorifica en todo esto. Y el clamor del pueblo de Israel debió ser un clamor que se centra en glorificar a Dios. Pero lo que vimos es que el clamor del pueblo de Israel es un clamor que se centra en ellos mismos. Porque ellos, a pesar de que conocían el plan de Dios, a pesar de que Dios les reveló su plan, a pesar de que habían experimentado la salvación, a pesar de que habían experimentado los milagros, las plagas, a pesar de que habían experimentado su presencia a través del fuego durante la noche y la nube durante el día, a pesar de todo eso no decidieron glorificar a Dios en su clamor, sino decidieron pensar solo en ellos, ¿no? Entonces, la oración eficaz debe ser para la gloria de Dios. Toda oración, incluyendo nuestras peticiones, gratitudes, todo tipo de oración, debe de glorificar al Señor. Bueno, aquí dice, la oración efectiva es fruto de una relación con Dios, no una técnica para adquirir bendiciones. Esto es algo que también debemos de recordar. La oración efectiva es fruto de una relación con Dios, no una técnica para adquirir bendiciones. También eso a veces lo tenemos muy arraigado, esta parte de necesitas algo, pídeselo al Señor, ¿no? Y Él te lo dará. Y entendemos que hay promesas que nos llevan a entender cosas similares, pero no son promesas aisladas, sino son promesas que tienen un contexto y que el contexto nos ayuda a entender que lo que pedimos bajo la voluntad del Señor nos será dado, pero que también el Señor habrá cosas que no nos dará, o sea, hay mucho, ¿no? Entonces, no es una técnica, no se centra en adquirir bendiciones, y pues una vez más, no se centra en nosotros, sino se centra en nuestra relación con Dios. Ahora, la oración efectiva es conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien me ayuda con esta cita? Primera de Juan 5. 5, 14 y 15. ¿Y esta es la confianza? Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Gracias, hermano. Este pasaje nos dice que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? A veces se enseña o enseñamos esta parte de que pídele al Señor y Él te dará, ¿no? Decía, ¿no? O sea, si tú no le niegas nada a tu hijo, o sea, si tu hijo te pide algo y tú no se lo niegas, ahora cuánto más Dios no te va a negar algo a ti, ¿no? Entonces, esa enseñanza es incorrecta, esa enseñanza, o sea, ni siquiera nosotros deberíamos de darle todo a nuestros niños y digo, mucho menos el Señor tiene ni está obligado a darnos lo que nosotros queremos, o sea, Él nos da de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, la oración efectiva es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, sigue, la escritura es la fuente de la voluntad revelada de Dios. Es decir, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, nos será dado. Pero ¿qué es la voluntad de Dios o cómo descubrimos la voluntad de Dios? A través de la escritura, a través de su palabra. Entonces, se dan cuenta, no nada más se trata de pedirle al Señor, no nada más se trata de que el Señor te dé algo, sino este pasaje se está refiriendo a que si nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, cuando nosotros le pidamos de acuerdo a esa voluntad, nos será dado. Entonces implica un conocimiento de su palabra, un entendimiento de su voluntad a través de su palabra, y ahora sí, cuando nosotros pedimos, es una oración efectiva, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Y el siguiente punto dice, examina tus motivaciones regularmente. ¿Alguien me ayuda con Santiago 4:3, por favor? Pedid y luego recibiréis, porque pedid no, para gastar en vuestra deleite. Dice aquí, examina tus motivaciones. Y dice este pasaje que pedimos mal cuando queremos gastar en nuestros deleites. Entonces, ¿qué onda con estas enseñanzas que nos dicen pide una casa, ¿no? O pide un carro, o ¿qué onda con todo esto? Sí, hermana. Yo, cuando oigo este tipo de conversación, yo recuerdo, no sé qué predicador decía, que oraba a Dios para que le diera un coche y para que le diera una casa. Por alguna razón él entendió que la respuesta de Dios decía, ajá, ¿para qué lo quieres? Y el Señor le dijo, pues porque lo necesito. Y no tuvo su casa y no tuvo su coche y tuvo que andar en el pecero y del carro, ¿no? Pero después él empezó a trabajar en un ministerio que llevaba la palabra a gente de los lugares más difíciles, por decir aquí la estación, ¿no? En ese tipo de lugares. Y empezó también a tener como un ministerio con gente extranjera, diferentes extranjeras a su país, y de su país llevaba a otro país, más de intercambio, ¿no? Y para andar con las personas de los extranjeros, pues él necesitaba una camioneta. Y también necesitaba una casa para recibir a la gente y para todo pues, lo que requería su ministerio. Y oró a Dios por las necesidades y él me dijo, ahora estamos hablando de mi idioma, porque ya me estás diciendo para qué quieres lo que quieres y ese propósito es bueno y ahora sí, tuvo su camioneta, porque no era un coche, era una camioneta, tuvo una casa con muchas habitaciones donde podía recibir. No, aquí el punto es que primero él quería porque sentía la necesidad para su beneficio propio, ¿no? Entonces cuando él buscó para el servicio del Señor y beneficio a otras personas, entonces Dios le concedió lo que Sí. Hace poco aquí también en una reunión de varones, pero de la convención, un pastor predicó sobre los bienes materiales. Y él nos decía, hermanos, no le pidan al Señor un carro nuevo, porque si les da un carro nuevo, no lo van a poner al servicio del Señor. Decía, es real, o sea, cuando tú tienes un carro nuevo, no quieres que alguien se suba con los pies sucios a tu carro, ¿no? O sea, realmente cuidas tanto ese auto porque pues te costó y todo, ¿no? Y lo demás, ¿no? Pero, o sea, justo es ese enfoque, ¿no? O sea, ¿en qué estamos pensando? Y no significa que está mal tener un carro nuevo, sino cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? Y justo esto también lo prediqué en aquella predicación,
y decía que algunas de nuestras motivaciones nosotros podemos creer que son buenas e inclusive creer que son necesarias, ¿no? Como por ejemplo prepararnos para tener un buen trabajo, estudiar una carrera, trabajar duro para tener un buen puesto, ¿no? O sea, a lo mejor son motivaciones que entre comillas podemos decir, pues son motivaciones buenas o necesarias porque pues el Señor me va a sustentar a través de mi trabajo, el Señor va a hacer esto a través de un auto, ¿no? Que necesito, cosas así. Podemos creer que algunas son necesidades, pero realmente cuando comenzamos a ver cuáles son nuestras motivaciones, pues en muchas ocasiones nuestras motivaciones para tener un trabajo, un buen trabajo, es porque queremos un futuro más seguro, un futuro más tranquilo, ¿no? Un futuro donde no me preocupe. Pensamos en nuestra vejez y decimos, o sea, en la vejez no quiero andar buscando trabajo, no quiero andar padeciendo de esto, quiero un futuro más seguro, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas que creemos que son necesarias y que creemos que son buenas, pero pensemos, o sea, ¿qué es lo que estamos deseando? Estamos deseando un buen futuro, un futuro mejor. Pero ¿por qué deseamos un futuro mejor si el Señor nos ha prometido tener un futuro mejor? De hecho, en Cristo tenemos el mejor futuro, ¿no? O sea, y no hay nada que nos pueda quitar ese mejor futuro, que es la eternidad. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿El reino o la tierra, ¿no? O sea, lo que vivimos y lo que generamos aquí, ¿qué es aquello que nos motiva? Entonces, examinemos nuestras motivaciones, aquellas motivaciones inclusive más correctas que creamos que podamos tener, hay que examinarlas también para ver qué es lo que nos mueve a buscar todo eso. Ahora, confía en el Espíritu para ayuda. ¿Alguien me ayuda con Romanos, por favor? Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí, gracias. Dice aquí que también nosotros tenemos que confiar en el Espíritu. A veces nuestras oraciones podemos confundir esta parte de persistir en la oración con esta parte de frustrarnos en la oración, ¿no? Y comenzamos a orar y orar y orar y anhelar algo tanto y frustrarnos, ¿no? Y pensar que siendo insistentes el Señor sí nos dará lo que nosotros queremos, cuando tampoco es así, ¿no? O sea, vemos que todo se centra en su voluntad, todo se centra en la gloria de Dios. Entonces, tenemos que también descansar en que el Espíritu Santo conoce nuestras necesidades, ¿no? Y el Espíritu Santo nos mueve, nos guía, pero también dice aquí que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo está intercediendo también por nosotros. Entonces, tenemos que confiar en que nuestras necesidades son conocidas, ¿no? Y el sentir de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón son conocidos. Entonces también esto es algo que nos ayuda a descansar cuando no vemos una respuesta, ¿no? Cuando no escuchamos una respuesta o no tenemos también la respuesta que nosotros queremos tener. Ahora dice, aprende las prioridades de las oraciones bíblicas para orar según su voluntad. Vamos a 1 de Tesalonicenses 3. ¿Alguien me ayuda a leerlo? 1 de Tesalonicenses 3, 11 y 13. 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así es. Dice aquí, aprende las prioridades. Nosotros entendemos que somos creados con un propósito, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza en el inicio, y Dios da un propósito a Adán y Eva, ¿no? El día de hoy nosotros también alcanzamos salvación,
y tenemos un propósito, ¿no? Aquí nos habla acerca de la santidad, nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles deberían de ser nuestras prioridades al orar? Y este pasaje es claro, o sea, nuestras prioridades al orar es nuestra santidad, es buscar nuestra santidad y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas deberían de ser nuestras prioridades. Y después tenemos la bondad de Dios, nuestro fundamento para orar. Y realmente entendemos que tenemos un Dios bondadoso. Creo que el autor va a utilizar este punto hasta el final, justo porque regularmente este punto es el que se utiliza al inicio, cuando hablamos de la oración, ¿no? Que, entendemos mal la bondad del Señor y creemos que como el Señor es bueno, nos va a dar lo que queremos, pero entendemos que eso no significa que el Señor sea bueno, sino la bondad de Dios es que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a su voluntad, para su gloria y de acuerdo a las prioridades que son Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la bondad de Dios y ese debe ser nuestro fundamento para orar. Ahora, para cerrar, dice aquí, entendiendo cómo Dios responde a la oración. Realmente hay estas respuestas que nosotros podemos entender de parte de Dios en la oración: sí, espera y no. Y vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer cada quien. Les voy a dar 5 minutos y la pregunta es: ¿qué le dirías a tu discípulo si ha tenido como respuesta a sus oraciones un no? Utiliza al menos un versículo de la Biblia. ¿Ok? Les voy a dar 5 minutos para que todos resolvamos esta pregunta. Ya utilizamos algunos textos que pueden ayudar. Pueden utilizar de los que hemos visto o pueden utilizar algún otro texto. ¿Alguien quiere compartirnos su respuesta? Yo pienso que una buena respuesta sería decirle a las personas que primero Dios no ignora lo que nosotros queremos. Él siempre sabe que queremos la vida de nuestra vida, pero cuando Él nos dice que no nos responde como nosotros queremos, Jeremías 29:12 para mí es un texto que me da paz, porque Él dice que sus planes son de bien para nosotros y nunca de mal. Cuando el Señor me niega algo, es porque Él piensa que lo que yo necesito no es lo que yo. Y también, a veces, como decías tú, lo que yo estoy, lo que no estamos llegando a pedirle esto al Señor, por lo cual se lo niega, es porque mi motivación no es la correcta. Como te decía yo hace un rato, estaba hablando de mi idioma, no es lo que Él quiere para nosotros. O tal vez su tiempo no es ahorita, tal vez nos está diciendo que no, porque no es el momento, porque realmente va a saber el momento justo en el que sí me va a poder dar la respuesta positiva. Sí. Muchas gracias, hermana. A ver, uno más que nos quiera compartir. Nada más que yo el texto no tengo. ¿No? Donde dice Pedro le dice al director, me permito pasarse con esa lección, ¿no? Pablo. El apóstol Pablo. Sí, es 12, ¿verdad? Es que es 12. Yo digo 12. Pasa de 12. Bueno, ese es el texto. Ajá. Y mira,
Lo comento esto porque una persona me dijo que ella siempre oraba porque estaba enferma y Dios no la sanaba. Y yo le comenté que es como Pablo, ¿no? Que se va a estar a por gracia. Y Dios en veces no nos quita la enfermedad porque es para glorificarse Él. Y el Señor a través de esa enfermedad pues obra en nuestras vidas para otras personas, porque no siempre nos da la sanidad. Hay personas que ayudan. Ok, sí, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? El último y ya terminamos, concluimos. A ver, los varones. Luigi, compártenos tu respuesta. Pues yo te diría, bueno, yo me preguntaría si la respuesta realmente está seguro que es una respuesta. Y después le preguntaría que acerca de lo que está pidiendo, si no está considera voluntad de Dios, concordancia a lo que él está acerca de su vida, ¿no? Y tercero es que si pasara estas dos preguntas favorablemente, le diría entonces que, o le preguntaría acerca de su existencia, de su petición. Y después de ello diría que a lo mejor lo que falta no es no una mejor manera, sino una asistencia mayor. O una respuesta. Sí, gracias. Lo que Luigi nos comenta es lo que decíamos al inicio de que cuando nosotros motivemos a la oración, instruyamos. O sea, se dan cuenta, Luigi aquí nos está llevando o está llevando a la persona a reflexionar en ese tema de la voluntad de Dios, a que la persona pueda reflexionar y pueda entender si lo que está pidiendo está basado en la voluntad de Dios. Algo que justo ayuda bastante en el tema de la enseñanza y en el tema del discipulado y la consejería, por ejemplo, es que nosotros aprendamos a escuchar y hacer buenas preguntas. Porque a veces, aunque nosotros somos quienes instruimos, cuando estamos enseñando a una persona, no permitimos que la persona hable, sino nosotros no la pasamos todo el tiempo hablando. Pero cuando queremos instruir a alguien, queremos darle un consejo a alguien, es importante que nosotros hagamos preguntas y escuchemos. Y que las personas mismas entiendan que esto no viene de la voluntad del Señor, ¿no? Esto ayuda bastante porque también nosotros a veces tendemos a juzgar a las personas y decimos, pues es que Dios no te respondió porque no era su voluntad. Pero si tú le preguntas, o sea, ¿tú crees que era la voluntad de Dios darte eso? ¿O crees que era la voluntad de Dios eso que pediste? Y que la persona reflexione. No, o sea, nosotros tal vez entendamos que no es la voluntad, pero a veces las personas se sienten ofendidas, se sienten juzgadas cuando nosotros llegamos y decimos, pues no te respondió porque no era la voluntad de Dios. Entonces hay que ayudarles a que ellos reflexionen. Entonces eso ayuda bastante. Pues terminamos en esta clase. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo. Gracias porque nos ayudas a comprender que la oración no se centra en nosotros, sino se centra en darte la gloria, la honra, en conocer tu voluntad, en dejarnos guiar a través de tu Espíritu, Señor. Te pedimos que esta clase sea realmente de bendición y de provecho, que aquella enseñanza que tú has dado a nuestra mente, aquella iluminación que tú has dado a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, sea una iluminación basada en tu palabra, basada en las Escrituras, y que esta enseñanza, Señor, nosotros no solamente podamos inculcarla en otros, sino que nosotros podamos vivirla y que otros vean también nuestro ejemplo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Estamos en la lección 7 de 12. Ya vamos más de la mitad.